¿Ustedes sabían que un golpe, una pedrada, una caída o hasta hablar horas por el teléfono celular podría causarnos problemas en la nuca? Y precisamente por eso está hoy con nosotros el doctor Mora, porque podríamos hablar, doctor, hasta de una fractura cervical en estos casos. Muy buenos días. Buenos días, Patricia, un placer estar aquí con usted. El placer es nuestro, doctor. Cuénteme primero, para ubicarnos, ¿dónde están las cervicales? Lo mismo, ¿verdad? ¿Es lo mismo verdaderamente que conocemos todos como la nuca o no? Bueno, hablemos de cuello. El cuello, la nuca por detrás, pero las vértebras cervicales es lo que tenemos por dentro. Las carruchitas que van en orden, una después de la otra, 7 vértebras cervicales conforman la estructura principal del cuello. ¿A dónde está exactamente la nuca? Bueno, digamos que nuca, en cuanto termina el cráneo y comienza el cuello, comenzamos a ver lo que ya podríamos hablar de nuca. El pueblo nuestro habla de nuca como esta parte de atrás que involucra cráneo todavía. Sí, sí. Pero si queremos hablar de cuello, ya sería de aquí para abajo, y por dentro las vértebras cervicales. Ok, entonces, al estar ubicados, ¿cuáles son los riesgos verdaderamente de una fractura cervical? Tener una fractura en esa zona que usted menciona, doctor. Claro, es una de las lesiones más graves que puede tener un ser humano. Está expuesta las funciones motoras sensitivas de los órganos cervicales, de los órganos torácicos y abdominales. Es una estructura tan vital la que se encuentra dentro del cuello, que es la médula espinal, rodeada y protegida por las vértebras, que son estructuras del esqueleto. Pues claro que sí, estamos muy expuestos. Hoy día un vehículo que se encuentra en movimiento y que rápidamente se detiene en un choque, en un volconazo, rápidamente el individuo que va dentro de ese vehículo, que puede ser un bebé, un adulto, un adolescente, tiene un impulso primero y un regreso de contragolpe que produce un movimiento sumamente violento sobre el cuello, y eso va a exponer a fracturas de las vértebras propiamente dichas y de la estructura interna que es la médula espinal. Bien, ahora, doctor, vamos a hacer un repaso a lo mejor de situaciones que se puedan dar. Vámonos por aquí, por ejemplo. Un pequeño que esté en una bici, ¿verdad? Bueno, en este caso es una maravilla porque empezamos con las 2 rueditas atrás, con las 3 ruedas y estamos un poquito más equilibrados. Pero, por ejemplo, ¿qué podría pasar aquí para dañar mis cervicales o las cervicales del pequeño? Bueno, un niño de 3, 4, 5 años que caiga de un velocípedo, es muy difícil que pueda tener un trauma en el cuello. Podría ser si se va moviendo muy rápidamente, o podría ser si es atropellado por otro vehículo en la calle, por ejemplo. Claro. Un automóvil, una motocicleta, otra bicicleta. Por sí mismo, una caída muy difícil nos puede dar una lesión grave en el cuello a un niño que va en una bici de este tipo. De este tamaño, muy pequeño. Pero quizá en unas más grandes, eventualmente sí. En unas más grandes va a depender de la velocidad que lleve, de la rapidez con que se lleva a cabo el choque. Claro. Y desde luego si choca, colisiona con estructuras o vehículos que se encuentren en movimiento. Ahora, doctor, por ejemplo, bueno, yo no me voy porque estoy con tacones y lo puedo dañar, pero esto es brinca-brinca, ¿verdad? Y este que es chiquitito, porque hemos visto que hay brinca-brincas grandotes, mucho más altos, y los chiquillos gozan, y uno quizá también goce en esto. Pero el brinca-brinca tiende a que el cuerpo verdaderamente se mueva sin control, ¿verdad? Perfecto. Recordemos que el niño tiene una cantidad de defensas y de movimientos y reflejos normales que lo defienden de situaciones graves, como por ejemplo la salida de un brinca-brinca de estos, que verdaderamente es muy remota la posibilidad de que un niño de estos pueda tener una lesión seria en el cuello. Otra cosa sería que pudiera, por un empujón de otro compañerito o alguna circunstancia especial, que el niño cayera afuera y hubiera una piedra, una estructura sólida muy dura, y que entonces podría estar expuesto a un trauma en el cuello.
Ahora, doctor, en estos días de verano, como el sol hermoso que tenemos esta mañana y algunos van a tener algunos libres, pues que Sí. se puedan desplazar o armar una piscina o desplazar en alguna que hasta a lo mejor tenga un trampolín. En este caso, ¿cuáles serían los cuidados para evitar cualquier lesión, no solo de pequeños, sino de grandes, verdad? Perfecto. Niños pequeños, no debe faltar el ojo del cuidador, Por el ojo del supuesto. papá, la mamá. Eso en una piscinita de estas, yo pienso que es muy remoto que pueda suceder algo más serio. Tenemos que comenzar a preocuparnos cuando ya la gente se van a las pozas, donde no se sabe la profundidad de aquella poza, donde no se sabe si hay una gran piedra, algún objeto que se haya quedado que no se vea, y que el niño o el adolescente se lance de cabeza y inesperadamente pegue en el fondo de la poza Claro, o en el claro. fondo de una piscina y puedan tener una flexión muy súbita del cuello y ahí puede surgir un trauma cervical muy severo. Y ahí podríamos inmovilizarnos inclusive, doctor. Los daños, y sí, claro que sí, los daños directos a la médula espinal producen parálisis inmediata, parcial o completa de 4 extremidades, de las extremidades superiores, extremidades inferiores y especialmente la persona que sufre, la víctima que está dentro del agua, corre mayor peligro porque no va a poder nadar, no va a poder defenderse por sí mismo y entonces el riesgo es todavía mayor. Ahora, doctor, carretera, ¿verdad? Porque todo es un tema también donde salimos, véngase para acá, doctor, y acompáñeme más cerquita. Cuando salimos en carretera, salimos en familia, ¿cuáles deberían de ser los cuidados para que nuestras cervicales del todo no estén en peligro? Muy bien, la velocidad no nos aleja del peligro. Sí. La velocidad y el detenerse súbitamente siempre producirá un impulso y un regreso que va a exponer la cabeza, el cuello, los órganos vitales del tórax, etc. Desde luego, las medidas preventivas para circular con un bebé dentro de un vehículo, para circular con un niño un poquito mayor, la silla, la reglamentación de que ningún niño, ningún bebé debe transitar en el asiento delantero, que el niño debe estar bien sujetado y en una posición específica en la parte de atrás del vehículo. Todas estas precauciones nos pueden ayudar mucho a que si sucediera la desgracia de que hubiera un accidente, pues podamos mitigar los resultados o los efectos de un trauma de estos. Desde luego, si papá y mamá llevan a su familia a un paseo en Semana Santa, no tienen por qué ir a alta velocidad. Sí, sí. Yo les recomiendo, mejor vayan despacio, mejor que los vehículos que quieran ir rápido que pasen, no importa, pero llevo a mi familia en condiciones seguras, en condiciones sanas a nuestro destino. Un acelerar abrupto, un arranque abrupto o igual un frenazo abrupto, ¿puede causar algún problema en este caso? Claro que sí puede, con mucha razón. Las estructuras que están dentro del cráneo, el cerebro, y dentro de la columna vertebral, la médula, sufren impulso y regreso y eso hay un socolloneo y hay una alta posibilidad de hemorragias, aunque fueran hemorragias muy pequeñas, por arterias y venas que se desgarran en ese momento del golpe. Y entonces, claro que sí, ese frenazo intempestivo puede producir problemas de sistema nervioso. Sabiendo que nuestras carreteras no todas están en óptimas condiciones y de repente hay inclusive huecazos que no se ven y meternos en un super hueco puede también provocar esto, doctor. ¿Cómo no? Es muy probable que pudiéramos tener un golpe contra un cristal de la ventana, un movimiento en sentido anterior y chocar contra el parabrisas, o entre dos individuos que van dentro del mismo vehículo que colisionen sus cabezas. Todas esas cosas, pues claro que sí. Ahora, doctor, ¿una fractura cervical es inminente? Es decir, ¿me doy cuenta de inmediato o puede ser que estemos lastimados, lesionados y verdaderamente no nos percatemos? Hoy día se habla mucho del bebé que sufre violencia física, que sufre socolloneo Sí. y que se les hace radiografías y no se encuentra nada.
Es posible que si tienen parálisis, que si tienen las piernitas paralizadas, los bracitos paralizados, puede ser que existan pequeñas hemorragias, pequeños sangrados dentro del sistema nervioso que necesitarán exámenes más a fondo, como por ejemplo una resonancia magnética. O sea, para darnos cuenta de una fractura cervical, ¿es con resonancia o podría antes verse en otro examen? Una fractura cervical sí la vamos a ver con una placa simple, casi siempre. Un daño al sistema nervioso, a la estructura, a la masa del cerebro y la médula espinal, la tendremos que ver en una resonancia magnética. Entendido. Ahora, doctor, el tratamiento para una fractura cervical, porque siendo eso tan complejo, ¿verdad? Y tan delicado. ¿Cómo no? Esa es de las primeras precauciones que toma un equipo de salvamento que llega a una escena de un accidente. Estas gentes tienen un entrenamiento excelente en asistir a una persona que ha sufrido una precipitación, que ha sufrido un accidente de trabajo, un accidente de deporte o un accidente de tránsito. La principal precaución después de los signos vitales es inmovilizar el cuello y tener la seguridad de que al moverlo, trasladarlo a una camilla o una ambulancia, esta persona vaya bien protegido su cuello. Que por eso vemos siempre en accidentes que lo primero que hacen es poner el collarín. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en qué momento, verdad, se puede tratar o decidir operar? Bueno, ya esa es una decisión que se tomará en un servicio de emergencias, cuando se llame al médico especialista en emergencias, cuando se llame al ortopedista, al neurocirujano, se hagan los análisis, se decida si la fractura es una fractura estable o una fractura inestable, y si verdaderamente en ese momento puede salvar la vida, pues es preferible hacer una operación cuanto antes. Hay muchos casos en que es preferible enfriar la situación y posponer una operación para una situación más favorable. Y luego, evidentemente, después terapia para poder recuperarse. Terapia física será vital posteriormente. Doctor Mora, un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias por sus recomendaciones y ojalá lo importante es que todos pues sigamos al pie de la letra todo aquello. Cuídense mucho. Que pase un feliz día, doctor. Placer. Un placer tenerlo aquí. Nosotros hacemos una pausa, pero ¿saben qué? Cuando regresemos